Pues muy buenos días a todo el mundo. Bienvenidos a este nuevo webinar del colectivo API. Hoy, como bien sabéis, pues hablamos de esta sentencia sobre la plusvalía municipal que nos afecta a todos y que además pues que está generando ciertas dudas a nivel de si existe o no existe ese limbo tributario del que venimos hablando y que, bueno, que hoy intentaremos despejar tanto estas preguntas, estas consultas, estas situaciones en las que vuestros clientes se pueden estar encontrando, pues como cualquier otra que os pueda surgir. Hoy pues traemos aquí una persona experta en todo este tipo de temas. Él es Gorka Alonso Cuevillas, es director del Departamento Tributario en Alonso Cuevillas, Abogados y Economistas. Y bueno, pues lo hablábamos con él hace unos días. Simplemente pues comentar que esto iba a ser pues algo pues concreto, pues rápido, que dejara las cosas realmente claras. Este webinar pues en principio no tiene por qué durar mucho rato y de esta manera pues lo haremos así. Comentar siempre un poquito lo que son las instrucciones de este tipo de webinars. Muchos o algunos nos habéis enviado vuestras preguntas previamente vía correo electrónico. Recordaros que si es posible que estas preguntas pues sean genéricas, todas aquellas preguntas que sean más personales o de casos más concretos que necesitan de un análisis más extenso de lo que podemos contestar en un webinar, pues por favor recordad que tenéis a nuestro departamento jurídico para enviar esas consultas y que os contestarán con un análisis pues personalizado de lo que es cada uno de los casos. Dicho esto, a mí solo me queda saludar a Gorka. Buenos días, Gorka, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Sergio. Muy bien, aquí estamos y a ver, vamos a intentar dar un poco de luz dentro de este ecosistema o de este momento de penumbra, porque, bueno, ahora lo explicaremos, la sentencia del Constitucional, la reciente sentencia, pues ha dejado más oscuros que claros cuando entendemos todos que debería haber sido lo contrario. Pero bueno, ahora intentaremos comentar y para menos aclarar un poco la situación de una sentencia que aún no ha sido publicada, según a mí me consta, en el Boletín Oficial del Estado, cosa que es cuanto menos extraña. Perfecto. Bueno, entonces simplemente yo recordaroslas también a nivel de instrucciones, que recordéis que el chat no es el lugar para formular preguntas, que por favor si tenéis preguntas que lo hagáis a través del apartado de preguntas y respuestas. Yo intentaré, porque en muchas ocasiones es complicado hacer una pequeña criba de todas aquellas que se refieran a lo mismo y luego al final pues realizaremos esas preguntas directamente a Gorka, pero probablemente ya las haya contestado a lo largo de su exposición. Pues yo, si te parece, Gorka, te dejo y nos vemos luego. Perfecto, Sergio, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Os agradezco que paséis este tiempo, que será breve, la duración planteada del webinar, de la charla, es más o menos de 1 hora. Y, bueno, espero poder aclarar, como mínimo, las posibles situaciones jurídicas que actualmente se están suscitando. Hablaremos tanto de la sentencia y sus posibles efectos, de la sentencia de 26 de octubre, y después, en menor medida, pero sí que sería importante hacer alguna reflexión, hacer algún comentario sobre el reciente Real Decreto Ley que entró en vigor ayer y que establece la regulación de lo llamado el nuevo tributo, el nuevo impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, que para los que sepáis sobre este tema es el IIVTNU, comúnmente conocido como plusvalía municipal. ¿De acuerdo? Voy a intentar compartir pantalla con un documento que he preparado al efecto. Espero que todos podáis ver este documento, ¿de acuerdo? Y bueno, pues como podréis ver, el documento se titula Comentarios sobre la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de octubre del 21, en la que se declara la nulidad del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, ¿vale? En menor medida, pero también como objeto de la presente exposición, se analizarán posibles vías de impugnación de las plusvalías municipales liquidadas y autoliquidadas, así como explicación del nuevo tributo, como he comentado hace breves instantes, introducido por el Real Decreto Ley 26/2020. ¿De acuerdo? Bien, indico. El primer párrafo, la primera reseña, es la sentencia 59/2017 de 11 de mayo del 2017. ¿De acuerdo? Aquí el Tribunal Constitucional
a pregunta, a cuestión de inconstitucionalidad promovida por un tribunal contencioso administrativo, lo que vino a decir es que la plusvalía municipal, ¿de acuerdo?, era inconstitucional únicamente en aquellas situaciones inexpresivas de capacidad económica, ¿de acuerdo? No anuló el método de cálculo de la base imponible, pero ya habían visos, ya habían indicios de que este tributo era cuestionable, su acogimiento a derechos, su legalidad, ¿de acuerdo? Porque se había podido demostrar que en situaciones inexpresivas de capacidad económica, es decir, cuando no había habido realmente beneficio, ganancia, aún así, por la configuración del tributo, se tenía que pagar, ¿de acuerdo? Esto, como digo, aunque no sale la reseña, entiendo que se pasará a la diapositiva definitiva y correcta. Esto lo estableció el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 17, ¿de acuerdo? El segundo párrafo de esta misma página, de esta primera página, es esa sentencia 126/2019 de 31 de mayo de 2019, ¿de acuerdo? Es decir, 2 años después de la primera sentencia. En esta segunda sentencia, el Tribunal Constitucional lo que viene a decir es que, evidentemente, ya dijo, si no hay capacidad económica, es decir, si no hay beneficio, no se puede gravar por este tributo. Lo que dice en el 19 es, aunque exista beneficio, si la cuota a pagar es superior a el incremento real, tampoco se puede gravar, ¿de acuerdo? Es decir, 2 pronunciamientos previos. En el 17, si no hay beneficio, no se puede gravar. En el 2019, aunque exista beneficio, si la cuota a pagar por la plusvalía, por el tributo, es superior a este beneficio, tampoco podrá imponerse tal. Esto es clarísimo que el Constitucional, como entendemos que no podía ser de otra manera, lo resolvió en aras al principio de no confiscatoriedad. El principio de no confiscatoriedad no está establecido como tal en la Constitución española, pero es una consecuencia directa del principio de capacidad económica recogido en el artículo 31.1 de la Constitución española, que a los que no les suene, el artículo 31 es aquel que dice que todos los españoles deberemos participar en los ingresos del Estado mediante los correspondientes impuestos, etcétera y demás. Es decir, el deber de contribución como ciudadano para con tu país. ¿De acuerdo? Ahora bien, claro, este principio de capacidad económica tiene que estar acotado, tiene que estar regulado o entendido e interpretado respetando unos principios. Y el Tribunal Constitucional entendió que en esta sentencia del año 19 no se respetaba en tanto en cuanto la cuota a pagar por un tributo era superior a la capacidad económica obtenida, ¿de acuerdo? Por lo tanto, resultaba confiscatorio. Pues bien, y ahora nos encontramos, y ahora sí que entramos ya de lleno a tratar la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 26 de octubre de 2021, que lo que viene a establecer es, por un lado, y es el primer párrafo, la nulidad del cálculo de la base imponible. La nulidad del cálculo de la base imponible. Es decir, cuando un tribunal, en este caso el Constitucional, anula el método de cálculo, hay que entender, y así se entiende, que el tributo queda completamente sin efecto. Es decir, si no hay base imponible respecto de la cual o a través de la cual calcular sobre qué base, sobre qué importe voy a tener que tributar, es decir, sobre a qué base le voy a tener que aplicar un tipo impositivo para obtener una cuota a pagar. Si el Tribunal Constitucional anula que lo ha hecho este método de cálculo, hay que entender que no existe el tributo. ¿De acuerdo? ¿Y por qué se anula la base de cálculo? Porque considera que dicha base, es decir, dicho método de cálculo, es nulo e inconstitucional. ¿De acuerdo? Aquí, en este primer párrafo de esta página, se puede ver el extracto de la sentencia de 26 de octubre del 21 que pone o dice de manera clara y evidente que la declaración de inconstitucionalidad supone la expulsión del ordenamiento jurídico y avisa
dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión. Es decir, anula el tributo. Luego hablaremos. ¿Por qué? Por el periodo de tiempo que ha pasado ya desde el día en que se dictó esta sentencia, que fue el día 26 de octubre, y el día de ayer en que entró en vigor el Real Decreto Ley que establece el nuevo tributo. ¿De acuerdo? Lo comentaremos. Si se quieren hacer preguntas y demás, lo podemos aclarar. Y el segundo párrafo, y muy importante, es el efecto de la retroactividad y retroactividad de la sentencia de 26 de octubre, que es lo que ha dado que hablar y dará que hablar, y se está hablando. A un ejemplo es todos los que estamos hoy aquí, porque el Constitucional dice lo siguiente, ¿de acuerdo? Por un lado, no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas aquellas obligaciones tributarias devengadas que a la fecha de dictarse la sentencia, 26 de octubre, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia, ¿de acuerdo? O mediante resolución administrativa firme. ¿Qué quiere decir esto? Que todos aquellos procedimientos en los cuales el contribuyente recurrió o bien la liquidación administrativa o bien impugnó su propia autoliquidación, porque aclaremos una cosa, este impuesto, ¿de acuerdo? Antes derogado por el Constitucional y ahora en vigor por el nuevo Real Decreto Ley, tiene dos vías, dijésemos, de liquidación, de pago o de gestión. Una, liquidación administrativa. ¿Qué es una liquidación administrativa? Una liquidación administrativa es cuando quien te dice como contribuyente cuánto tienes que pagar no eres tú mismo porque realizas un cálculo, aplicas la normativa y extraes un importe, sino que es el propio órgano administrativo, en la mayoría de casos ayuntamientos o bien diputaciones provinciales o cualquier órgano gestor al cual el ayuntamiento le ha atribuido estas funciones, es quien te liquida como contribuyente. ¿De acuerdo? Por un lado. En la mayoría de casos, este tributo se paga mediante autoliquidación. La autoliquidación, como muchos de vosotros o prácticamente todos sabréis, es, por ejemplo, como una declaración de renta, una declaración de IVA, es decir, infinidad de tributos en España, la grandísima mayoría. ¿Qué quiere decir? Que el contribuyente o persona concreta aplica la ley, sabe lo que tiene, lo que deja de tener en virtud de los hechos imponibles que el tributo concreto grave, y él presenta una autoliquidación. ¿De acuerdo? Pues bien, el Constitucional en esta sentencia lo que dice es: aquellas liquidaciones administrativas que se hubiesen recurrido y que ya fuesen firmes, o bien aquellas autoliquidaciones que también hayan adquirido firmeza, ¿de acuerdo?, no se podrán recurrir o no serán atacables, ¿de acuerdo? Esto hay que entender básicamente por liquidaciones administrativas firmes o por sentencias judiciales firmes. Y yo añado, y parece ser, y tendría cierto sentido, tampoco poder impugnar las autoliquidaciones que se hubiesen presentado desde hace más de 4 años. ¿De acuerdo? Bien, esto entraba dentro de lo normal y es un poco interpretando, como yo creo que se tiene que interpretar, la propia ley orgánica del Tribunal Constitucional, que les dice que cuando se dicten sentencias que declaren la inconstitucionalidad de leyes, tendrás que acotar en el tiempo los efectos de la sentencia. Pero hay un artículo de la ley orgánica del Tribunal Constitucional que dice que no se pueden revisar situaciones firmes, ya sea en vía judicial o en vía administrativa. Ahora bien, lo importante, lo novedoso y lo que muchos juristas, entre los que yo me incluyo, así como catedráticos, profesores de universidad, muchísima gente, lo que se está cuestionando realmente es la segunda parte de este segundo párrafo que yo indico aquí. Es decir, y leo: a estos exclusivos efectos tendrán también la consideración de situaciones consolidadas, es decir, inatacables, las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia.
y las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada de acuerdo con el artículo 123 de la Ley General Tributaria. Esto es el problema. Esto es el meollo de la cuestión. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el Constitucional bien puede hacerlo, y de hecho lo ha hecho, es expulsar del ordenamiento normativa que considera que vulnera los principios constitucionales. Perfecto, muy bien, esto lo sabíamos todos, y esa es su función. Ahora bien, lo que tú no puedes hacer, a mi parecer, y al parecer de muchísimos juristas, es, oye, aquellas liquidaciones practicadas y que están en plazo de recurso de un mes, mediante un recurso de reposición, esto está en el texto refundido de las haciendas locales, tú lo que no puedes hacer es derogar de facto la normativa tributaria. Es decir, es con esta sentencia, si se aplica en toda su integridad y su fuerza, puede darse la situación o la paradoja que una liquidación tributaria notificada a un contribuyente el día 15 de octubre del año 2021, ¿de acuerdo? Y que en condiciones normales tendría un mes para ser recurrida, no la puede recurrir porque se lo está negando el Constitucional. Porque si os fijáis, dice, las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse la sentencia. ¡Ostras! Es decir, ¿me estás negando un derecho a recurso? Que me han notificado una liquidación, yo tengo un plazo de un mes, lo tengo y lo seguiré teniendo, porque este plazo de un mes evidentemente que no está establecido en el cálculo de la base imponible de la plusvalía, que es lo que has expulsado del ordenamiento. Es decir, me estás negando un derecho que en cualquier otro tributo o circunstancia lo tendría sin ningún lugar a dudas. ¿De acuerdo? O sea, esto es, a mi parecer y a mi juicio, una extralimitación absoluta en los efectos de la sentencia del Constitucional, que no pueden tener cabida en el ordenamiento. Vamos, ir demasiado allá, de manera inconcebible. Segunda situación que causa extrema paradoja, que causa hasta perplejo. Es decir, tampoco se podrán revisar, o dicho en palabras del Constitucional, serán situaciones consolidadas las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada a dicha fecha, es decir, a fecha de la sentencia. ¡Ostras! Esto es un cambio radical y absoluto, ¿de acuerdo? Radical y absoluto ¿respecto de qué? Pues respecto de propias sentencias del Tribunal Constitucional, ¿de acuerdo? Es decir, Constitucional, lo que no se puede hacer es, mediante esta sentencia, que no lo estás haciendo porque no puedes, es modificar el régimen tributario de la rectificación de las autoliquidaciones. Esto está recogido en el artículo 123 de la Ley General Tributaria y desarrollado reglamentariamente en el Real Decreto 1065/2007, el Reglamento de Aplicación de los Tributos. Es decir, cualquier contribuyente, con la ley en la mano y sin lugar a dudas, puede rectificar su propia autoliquidación siempre y cuando considere que ésta le ha causado un perjuicio. Es decir, me puedo haber equivocado antes de que me venga Hacienda o el ayuntamiento de turno o la comunidad autónoma de turno, yo rectifico mi autoliquidación, eso sí, dentro de los 4 años de prescripción tributaria, ¿de acuerdo? Pero eso es un derecho que está y seguirá estando. Es inconcebible que el Tribunal Constitucional, habiendo expulsado del ordenamiento, es decir, habiendo declarado nulo un tributo, no permita a los contribuyentes que autoliquidaron ese tributo y es siempre y cuando estén entre los 4 años que rectifiquen su autoliquidación alegando precisamente la inconstitucionalidad. Es decir, oye, yo he pagado un tributo en virtud de una norma declarada nula y expulsada. Y yo tengo el mecanismo de poder rectificar lo que te dije. Entonces, el Constitucional, cuando niega ese derecho, a mi entender y al entender de muchísima gente entendida, experta o llamémosle con voz acreditada, están poniendo el grito en el cielo. ¿Cómo no? Es decir, esto es inaudito, ¿de acuerdo? Ahora miraremos, analizaremos en qué situaciones, en qué posibles escenarios nos encontramos en virtud de esta sentencia, ¿de acuerdo? Bien,
A mi entender, y teniendo en cuenta la sentencia y los efectos de la misma, podemos encontrarnos en 4 situaciones, ¿vale? Primer bloque o primera situación. Situaciones firmes e inalterables, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son? Como ya he avanzado antes, serían aquellos procedimientos concluidos por sentencia judicial firme. ¿Cuáles son? Pues impugnaciones que se hayan realizado, que los órganos primero administrativos, luego judiciales, han resuelto que no tenía razón el contribuyente y se acabaron, fenecieron y no se recurrieron, ¿de acuerdo? Es decir, sentencias firmes que no se recurrieron, porque el contribuyente se cansó, porque el contribuyente pensó que nunca se declararía la inconstitucionalidad o por cualquier circunstancia. Estas situaciones son inalterables. Segunda situación inalterable, procedimientos concluidos por liquidación administrativa firme. ¿De acuerdo? Como he explicado antes, liquidación administrativa que no se recurre, es decir, se paga, se está de acuerdo con ella, y un acto administrativo que no se recurre en plazo deviene firme. ¿De acuerdo? Lo mismo que con una sentencia que no se recurre, lo mismo sucede con un acto de liquidación de una administración. ¿De acuerdo? Y yo también añado y entiendo, esto sería un poco matizable, pero lo que entiendo es que no se va a poder tocar autoliquidaciones presentadas hace más de 4 años. ¿De acuerdo? Es decir, cuando te ha prescrito como contribuyente el derecho a impugnar tu propia autoliquidación. ¿De acuerdo? Recordemos que, esto me imagino que ya lo sabréis, ¿cuándo empieza el periodo de 4 años? Pues en los negocios intervivos, ¿de acuerdo? En compraventas, donaciones, los más usuales, empieza al cabo de un mes desde que se produjo la donación o la compraventa. ¿Por qué ese mes? Porque es el mes que hay para presentar la correspondiente autoliquidación. ¿De acuerdo? Pues esos 4 años en negocios intervivos empezarían a contar al cabo del día siguiente del mes en que se presentó esa autoliquidación. ¿Vale? En hechos imponibles en devengos generados mortis causa, básicamente herencias, este periodo de 4 años empezaría a contar después de los 6 meses desde que se produjo el deceso, que es el plazo que hay para presentar la autoliquidación de la plusvalía municipal. ¿De acuerdo? Para mí, como digo, situaciones firmes inalterables, es decir, no atacables, procedimientos judiciales firmes, procedimientos administrativos firmes y autoliquidaciones presentadas hace más de 4 años. ¿Vale? Bien, segundo bloque. Situaciones pendientes de ser resueltas. ¿Qué quiere decir? Procedimientos judiciales en los cuales no ha habido sentencia, pueden existir, de hecho existen muchos, hay gente que ha ido impugnando, contribuyentes que han ido impugnando en vía administrativa, les han denegado sus derechos y ahora están en vía jurisdiccional, normalmente en juzgados contenciosos administrativos, ¿de acuerdo? O algunos ya puede ser en tribunales superiores de justicia. Bueno, sea como fuere, cualquier procedimiento judicial que esté sub iudice, es decir, pendiente de ser resuelto, a mi entender, debería ser resuelto favorablemente. ¿Por qué? Porque en aras a esta sentencia que ha anulado y ha expulsado del ordenamiento este tributo, pues el tribunal o juez que tenga que resolver, a mi entender, no tiene otra opción que estimar el recurso del contribuyente. Lo mismo en procedimientos pendientes de resolución administrativa. Es decir, aquellas rectificaciones de autoliquidación instadas o aquellas liquidaciones recurridas deberían ser resueltas estimativamente. ¿De acuerdo? Otro bloque de posibles escenarios. Liquidaciones recientes y autoliquidaciones de los últimos 4 años. Yo aquí entiendo que es donde está el caballo de batalla. Es decir, aunque el Constitucional, y como he explicado antes, dice que esto es intocable, irrecurrible, yo me niego a creerlo. Es decir, yo creo que aquí los asesores, abogados, etcétera, hemos de recurrir las liquidaciones administrativas siempre y cuando éstas estén dentro del plazo de un mes. Al menos esta es mi recomendación, porque creo que al final se impondrá no el derecho, el sentido común prácticamente. Entonces, esta es una situación, como he explicado antes, perfectamente una liquidación notificada el 15, 16, 17, 18, es igual hasta el día de la sentencia, que fue el día 26,
aún estaría técnicamente en plazo de recurso de un mes. Mi recomendación sería impugnarla, es decir, recurrirla. Y después, ¿cuál sería otro escenario? Pues aquellas autoliquidaciones presentadas y respecto de las cuales aún no han pasado 4 años, que serían aquellas que, bajo mi punto de vista, también sería recomendable iniciar el correspondiente procedimiento de rectificación de autoliquidación. ¿De acuerdo? Lo explicaremos un poco más adelante. Y otros supuestos o cajón desastre sería plusvalías devengadas y todavía no liquidadas por el órgano correspondiente, ¿de acuerdo? Hay muchísimos ayuntamientos en España que tardan 1, 2 y hasta 3 años en liquidar, ¿de acuerdo? Se ha producido un hecho imponible, una compraventa, una donación, una muerte, el contribuyente le ha enviado la documentación al ayuntamiento u órgano gestor de turno y este aún, porque no tiene los medios, porque se demora, porque se le ha pasado, lo que sea o fuere, aún no ha practicado el acto administrativo de liquidación. Ante estas situaciones, de acuerdo, lo normal, lo lógico sería que no practicasen la liquidación o la practicasen a cuota cero, ¿de acuerdo? Porque no tendrían más remedio que aplicar la sentencia en el sentido de decir, ostras, se ha declarado nulo el tributo, por lo tanto yo técnicamente tengo que hacer un acto de liquidación administrativa, pero no puedo liquidar porque no tengo método de cálculo, ¿de acuerdo? Otro escenario posible, que lo pongo como segundo en la última columna de otros supuestos, serían aquellas plusvalías devengadas, pero todavía no autoliquidadas por el contribuyente. Es decir, en aquellos casos en que rija el ámbito o la aplicación sea la autoliquidación, perfectamente, imaginemos una herencia, el deceso de la causante o el causante pues se produjo en septiembre, en agosto, en julio, me da igual, de este año 2021, y como aún no han pasado 6 meses, pues el contribuyente o los herederos, etcétera, aún no han presentado la autoliquidación. Esto bien podría pasar. De hecho, estoy convencido que hay muchísimas autoliquidaciones en el aire actualmente, ¿de acuerdo? O bien por un mes por compraventa o donación, o bien 6 meses por sucesión mortis causa, como he explicado. Pues estas, que el hecho imponible, es decir, el devengo, se produjo con la existencia del tributo, pero que cuando las vas a autoliquidar dentro de los 6 meses o un mes ya no tienes tributo, ¿qué norma aplicas? Pues estas yo entiendo que se deberían presentar sin ingreso. Sin ingreso. Otra cosa será, que lo abordaremos, las plusvalías que se devenguen a partir de hoy o que se devengaron ayer, porque ya tenemos otra normativa, ya tenemos el Real Decreto Ley que se acaba de publicar. Pero yo estoy hablando, en este segundo caso de la última columna de otros supuestos, aquellas plusvalías que se devengaron, ¿de acuerdo?, con anterioridad a la sentencia, ¿de acuerdo? Y que ahora el contribuyente pues tiene que autoliquidar. Pues a estas yo entendería y entiendo que las tiene que presentar con cuota cero. ¿Y amparándose en qué? Pues en la literalidad de la sentencia. Oiga, yo cuando se devengó había un tributo declarado nulo, por lo tanto entiendo que no tengo que pagar nada. ¿De acuerdo? Entonces, estos son, acabo de exponer los escenarios y ahora, para mí, que ya lo he adelantado, sería un poco la situación jurídica respecto de los escenarios que yo he planteado. ¿De acuerdo? Respecto de las situaciones firmes e inalterables, lo dicho, entiendo que no son susceptibles de recurso en virtud del principio de seguridad jurídica. Seguridad jurídica entendido en lo siguiente, es decir, el principio de seguridad jurídica, como contribuyente, como ciudadano, a veces te da, a veces te quita. En este caso, te quita en el sentido de decir, oye, lo que ha pasado más de 4 años o lo que ya ha sido resuelto por sentencia o acto administrativo firme, no se puede cambiar, ¿de acuerdo? Esto que nos puede parecer a todos un poco injusto, se torna o se puede entender como justo cuando piensas, ostras, y es que, ¿y ahora qué habría que devolver y tocar y revisar plusvalías desde hace 20 años? Entonces, esto, el común de los mortales o la lógica no te lleva a pensar, decir, ostras, esto no puede ser, no se puede extender en el tiempo tanto los efectos, ¿de acuerdo? Que podría parecer injusto, o a veces es injusto, pero
esto es lo que los tribunales vienen resolviendo como por aplicación del principio de tutela judicial efectiva, o sea, no tutela judicial efectiva, perdón, sobre el principio de seguridad jurídica. Es decir, situaciones firmes no son alterables, ¿de acuerdo? Bien. Segundo bloque, el que era respecto de las situaciones que están sub iudice, tanto en vía judicial como en vía administrativa. Yo aquí entiendo, como ya os he adelantado, que el órgano administrativo judicial tiene que resolver aplicando la sentencia, es decir, dando la razón al contribuyente, ¿de acuerdo? Y debería resolver sin entrar al fondo del asunto, ¿de acuerdo? Porque ya no debería entrar si es que no ha habido ganancia, si es que la cuota pagada es superior al incremento real. No. Es decir, oiga, es que no voy a entrar en la disquisición concreta del asunto. Este tributo se ha declarado ilegal, por lo tanto, yo tengo que resolver esta controversia que se me ha planteado a mí como juez o magistrado o como órgano administrativo y la resuelvo diciendo que, pues, que no hay tema, ¿de acuerdo? Así es mi parecer, ¿de acuerdo? Luego, el tercer escenario que comentaba y el complejo, el que se está escribiendo estos días y el que va a dar mucho que hablar. Las liquidaciones recientes, y cuando indico recientes son las liquidadas hace menos de un mes, y aquellas autoliquidaciones presentadas en los últimos 4 años. ¿De acuerdo? Yo aquí interpreto y considero, y de hecho en el despacho ya lo estamos haciendo, se están empezando a recurrir. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es que es la única vía, la única posibilidad que tiene el contribuyente para que no le decepcionen sus derechos definitivamente. Es decir, están las vías de recurso en una liquidación, tienes el plazo de un mes, y el contribuyente tiene derecho a rectificar su autoliquidación siempre y cuando esté en los últimos 4 años. Esto el Constitucional, a mi entender, ni puede derogarlo, ni puede modificarlo, porque si lo hubiese querido hacer, bueno, pues que lo haga, pues que entonces que expulse del ordenamiento o que se cargue el artículo concreto de la Ley General Tributaria que permite rectificar autoliquidaciones. Ni lo ha hecho, ni se le preguntó para que lo hiciera, y yo entiendo que no podría hacerlo tampoco. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estas vías, a mi entender, la liquidación administrativa dentro de un mes o la rectificación de autoliquidación son vías que quedan expeditas. ¿De acuerdo? Ahora, evidentemente, son vías, parece ser, destinadas al fracaso como mínimo en un primer estadio o en una primera instancia. ¿Por qué? Porque tanto el órgano administrativo como el órgano gestor que reciba estas peticiones vía recurso o vía rectificación o autoliquidación puede ser, o lo más normal, es que no las admita, las deniegue, porque diga que el Constitucional precisamente ha establecido que estas situaciones están consolidadas. Ante estas denegaciones, ante esas desestimaciones, lo normal, lo coherente o lo que se deberá hacer a la práctica es recurrir. ¿Para qué? Para llegar al final a la vía contenciosa administrativa, llegar a algún juez o tribunal el cual se plantee que diga, ostras, el Constitucional se ha extralimitado y que haga que, pues, o bien no aplique la sentencia tal como está actualmente redactada y considere que en estos supuestos concretos, estoy hablando del tercer bloque, liquidaciones de menos de un mes y autoliquidaciones de los 4 años, el contribuyente sí que tiene derecho a impugnarlas y que le dé la razón. O que el propio juez o magistrado que tenga que resolver esto plantee una cuestión de inconstitucionalidad respecto de la propia sentencia. Es decir, no podía plantear técnicamente una cuestión sobre la propia sentencia porque se plantean cuestiones sobre normas o leyes, pero que le inste al Constitucional a una aclaración concreta, porque si no, esto, vamos, sería cronificar o solidificar la incorrección jurídica que a mi entender y al entender de muchos ha cometido el Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? O sea, a partir de aquí, la vía jurídica o la vía de alegato aún hay que acabarla de perfilar y de decidir. Pero a mí se me ocurriría, por ejemplo, pues plantear una posible cuestión de inconstitucionalidad, una aclaración de sentencia, etcétera, o hasta según cómo abrir la puerta, de acuerdo a una responsabilidad patrimonial del Estado legislador, que ya lo comentaré un poco más adelante. Es una vía a primera vista muerta, pero yo creo que se debería explorar.
¿de acuerdo? Lo comentaré un poquito más adelante. Y después, otros supuestos, ¿de acuerdo? En los otros supuestos, es decir, los que comentaba de liquidaciones que aún no han sido practicadas por órganos administrativos, entiendo que la sentencia nada dice y no deberían ser liquidadas definitivamente, ¿de acuerdo? No se manifiesta sobre esos otros supuestos la sentencia, pero la lógica jurídica lleva a entender, como he explicado antes, que el ayuntamiento u órgano de turno no podría liquidar, ¿de acuerdo? Y en aquellas plusvalías devengadas y aún no autoliquidadas por el contribuyente, pues lo mismo. Entiendo que deberían ser presentadas un escrito al efecto, pero instando la sentencia, por lo tanto, no ingresando cuota efectiva ninguna. ¿De acuerdo? Esto lo pongo en esta presentación, ya os enviaremos la presentación, pero bueno, básicamente es un poco la explicación de lo que ya he dicho. Es decir, posibles vías de impugnación respecto de liquidaciones recientes, es decir, en menos de un mes, como autoliquidaciones presentadas dentro de los 4 últimos años. ¿De acuerdo? Pues bien, es volver a decir, las liquidaciones hay un plazo de un mes para recurrirlas, ¿de acuerdo? Esto lo dice el artículo 14.2 del texto refundido de las haciendas locales. ¿Y qué se alegaría? Pues precisamente la nulidad del tributo establecida por sentencia y la tutela judicial efectiva. Es decir, oiga, órgano administrativo u órgano judicial, tutele mis derechos. Es decir, no consolide la errónea sentencia del Tribunal Constitucional. Yo estoy en el plazo de un mes y usted, como órgano revisor del acto administrativo, me tiene que amparar. Usted tiene que darme mi derecho, consolidarme o respetar el derecho que yo tengo a la tutela judicial efectiva. ¿De acuerdo? Es decir, resuélvame el recurso y resuélvamelo aplicando la sentencia. Este tributo es nulo, por lo tanto, yo recurro y usted me debería dar la razón. ¿De acuerdo? Y después, el otro escenario, la rectificación de autoliquidación presentada, pues lo mismo, instar la rectificación de la autoliquidación, amparándonos en la sentencia y solicitando el ingreso indebido ya pagado, ya ingresado a las arcas del Estado, en virtud del mismo principio de la tutela judicial efectiva. Es decir, oye, órganos revisores, no consoliden la errónea interpretación o el erróneo juicio realizado por el Tribunal Constitucional. No se lo pueden permitir. Tienen que aplicar el derecho, ¿de acuerdo? Y yo tengo derecho como ciudadano, como contribuyente, a que los órganos y tribunales me respeten mi derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Y cómo se respeta? Resolviéndome según ley, ¿vale? Esto partiendo de la premisa, como ya he dicho, que el Constitucional se extralimita indicando como situaciones consolidadas las liquidaciones aún no firmes y negando el derecho a la rectificación de la autoliquidación del contribuyente. ¿De acuerdo? Bien, como última posible vía de impugnación que se está analizando, se está estudiando y yo personalmente la estoy dándole una vuelta, es una posible responsabilidad patrimonial del Estado legislador. ¿De acuerdo? Esto es un tema más complicado e igual a alguno de vosotros os puede sonar, sobre todo en relación al céntimo sanitario. Esto salió mucho en prensa hace ya unos años y el céntimo sanitario básicamente lo que era el impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos. ¿De acuerdo? Es un impuesto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró contrario a normativa europea y condenó al Reino de España a devolver ingentes cantidades de dinero a contribuyentes que habían pagado este tributo declarado contrario al derecho de la Unión. Esto le costó a España, o le está costando, miles de millones. ¿De acuerdo? ¿Y por qué vía se solicitó por parte de los contribuyentes la devolución de este tributo declarado contrario a normativa europea? Pues una vía que se utilizó es la responsabilidad patrimonial del Estado legislador. ¿De acuerdo? Se utilizó esta vía que está prevista, está positivizada, de acuerdo actualmente en nuestro ordenamiento jurídico, concretamente está en el artículo 32 de la Ley 40/2015, la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Para poder instar la responsabilidad patrimonial del Estado legislador
a día de hoy, y a mí personalmente me parece, y no solo a mí, a muchos juristas que hemos analizado este tema, que este régimen de responsabilidad patrimonial es ilegal. ¿Por qué? Porque para poder instarlo, es decir, para que el Estado pueda resarcir al contribuyente en virtud de esta responsabilidad patrimonial del erróneo funcionamiento de las leyes, es decir, del Estado legislador, es imprescindible, se requiere una impugnación previa del acto administrativo o de la autoliquidación presentada. Es decir, para poder ir por esta vía, hubiese sido requisito sine qua non imprescindible haber recurrido la liquidación o haber impugnado la autoliquidación. Si no, tal como está actualmente regulado este sistema de responsabilidad patrimonial en España, no se puede instar esta vía. ¿De acuerdo? Podréis pensar, ostras, esto es ilógico, porque si realmente se declara contrario a un tributo porque se ha legislado mal, como es lo que acaba de decir el Constitucional, lo normal y lo lógico sería pensar, ostras, pues desde que un tribunal, en este caso el Constitucional, declara ilegal, nulo un tributo, yo tengo un plazo para instar la responsabilidad patrimonial, ¿no? Decir, oye, a mí el Estado me tiene que resarcir porque el Estado legislador, es decir, el Parlamento ha legislado mal, ha introducido en el ordenamiento un tributo que a mí me ha costado un dinero y que después otro tribunal, como es el Constitucional, lo ha declarado nulo. Bueno, pues esta posibilidad, esta responsabilidad patrimonial, solo puede instarse a día de hoy si previamente se ha impugnado la liquidación administrativa o la propia autoliquidación del contribuyente. Pero esto va a dar mucho que hablar. De hecho, yo creo, y esto ya es un vaticinio a futuro, que todo este asunto de la plusvalía municipal va a modificar en un tiempo no muy lejano el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Pero esto quizás como argumento o segundo argumento en posibles futuros procedimientos, pero lo que sí está claro, y esto sí que lo quiero establecer, que no haya atisbo de duda, es que la recomendación es impugnar, recurrir las liquidaciones que tienen menos de un mes e impugnar las autoliquidaciones presentadas, siempre y cuando se esté dentro de los cuatro últimos años. Bien, dicho esto, en el cual hemos analizado los antecedentes de la sentencia, los posibles escenarios que se abren y las vías de impugnación de los mismos, vamos a tratar ahora, y ya para empezar a finalizar el objeto de este webinar, de la charla de hoy, es la nueva regulación o llamado nuevo tributo del impuesto sobre el incremento de la venta de los terrenos de naturaleza urbana, es decir, la nueva plusvalía municipal. Técnicamente, este nuevo impuesto entró en vigor el día de ayer, ¿de acuerdo? Se publicó en el BOE el 9 de noviembre y ayer, día 10 de noviembre, entró en vigor. Importante, no tiene aplicación retroactiva, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir o hace surgir la paradoja de que las plusvalías devengadas hay que entender desde que se dictó la sentencia, no desde que se publicara, que aún no se ha publicado. Es decir, desde el día 26 de octubre hasta el día de ayer, 10 de noviembre, las plusvalías que se hayan devengado se quedan huérfanas. O dicho de otra manera, no son gravables, no se tiene que pagar. ¿Por qué? Porque se han devengado en un periodo de tiempo que no existía hecho imponible, no existía tributo. Fijémonos qué paradoja. Esto es como, sería una locura, pero es como si el IRPF se declara inconstitucional y como todo el mundo sabe que el IRPF se devenga el 31 de diciembre, pues imaginemos que se declara ilegal el 20 de diciembre y hasta el día 2 de enero nos hace un nuevo IRPF. Pues como se devenga a final de año, a 31 de diciembre, no hay IRPF, ningún español pagaría por el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es inaudito, pero es lo que efectivamente ha pasado aquí. Es decir, no aplicación retroactiva. Por lo tanto, desde el 26 de octubre hasta el día de ayer, hechos imponibles que se devengasen no están sometidos a tributación. ¿De acuerdo? Otra novedad, bueno, no novedad, o positivización que introduce este Real Decreto Ley.
no se someterá a tributación operaciones en que no haya un aumento de valor. Ahora bien, esto lo tendrá que probar el contribuyente, que no deja de ser este no sometimiento a tributación lo que dijo ya el Tribunal Constitucional en la primera sentencia del año 17, como he explicado anteriormente, ¿de acuerdo? Que puede parecer de perogrullo, pero ahora se dice expresamente en la norma, ¿de acuerdo? Y después, a título anecdótico o a título enunciativo, se someterán a tributación operaciones de menos de un año, ¿de acuerdo? Técnicamente, con la antigua regulación, la plusvalía se empezaba a generar cuando había un año de tenencia del bien inmueble, ¿de acuerdo? Aunque diversos ayuntamientos, vía ordenanzas fiscales, ya habían introducido los mecanismos para gravar operaciones en aquellas en que la titularidad se había tenido durante menos de un año, ¿eh? Pero bueno, eso es una anécdota. Lo importante, o lo que hay que tener en cuenta a partir de hoy mismo, ¿de acuerdo? Se introducen dos sistemas de cálculo de la base imponible en este Real Decreto Ley 26/2021, ¿de acuerdo? Un sistema objetivo, ¿de acuerdo?, que consta o que se basa en lo siguiente. Se sustituyen los porcentajes anuales aplicables sobre el valor del terreno por unos coeficientes máximos en función del número de año transcurrido, ¿de acuerdo? Y esos coeficientes se actualizarán anualmente en función de la evolución del mercado inmobiliario. Antiguamente también había unos porcentajes, ¿de acuerdo?, pero que se mantenían fijos, porque se partía de la base que siempre había incremento. Es decir, lo hicieses como lo hicieses, esos porcentajes se aplicaban siempre sobre unos valores, sobre unos importes que siempre daban beneficio, ¿de acuerdo? Pues se sustituyen esos coeficientes, ¿de acuerdo?, esos porcentajes, por unos coeficientes anuales que se aprobarán cada uno de los años, ¿de acuerdo? Y que serán, al menos eso es lo que dicen, sometidos o evaluados o modificados o tenidos en cuenta en función de la evolución del mercado inmobiliario, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos un sistema de cálculo que es el sistema objetivo. Y después, lo que se introduce es el concepto o el criterio de la plusvalía real. ¿Y en qué consiste? Que los contribuyentes tendrán la opción, hay que entender que esa opción, en el caso de que resulte beneficiosa, evidentemente se utilizará siempre, de tributar realmente por la plusvalía real del suelo obtenida, ¿de acuerdo? Acordémonos que la plusvalía municipal gravaba y seguirá gravando el aumento del valor del suelo, ¿de acuerdo? Del valor del terreno, no de la construcción. Recibo del IBI, ¿de acuerdo? Valor de construcción, valor del suelo. Lo que se está grabando es el valor del suelo, ¿de acuerdo? Pues bien, este método de cálculo de la base por plusvalía real, lo que será básicamente es una diferencia entre el valor de transmisión menos el valor de adquisición, ¿de acuerdo? Y si esta diferencia, este beneficio, esta ganancia es inferior al resultado que se obtendría por aplicación del método de cálculo del sistema objetivo, que como hemos dicho serán unos coeficientes que tendrás que aplicar en función del número de años transcurridos, es decir, si te sale mejor la plusvalía real, pues podrás optar por ella, ¿de acuerdo? Bueno, esto es como todo, evidentemente cada contribuyente hará una comparativa, es decir, oye, ¿qué me sale si aplico los coeficientes o estos que acaban de aprobar? ¿Qué me sale si tengo en cuenta la plusvalía real obtenida? Y lo más beneficioso es respecto de lo cual tendrás que tributar, ¿de acuerdo? Dejando al margen, como yo he dicho, situaciones inexpresivas de rendimiento o de ganancia, que esto en cualquier caso estará no sujeto a tributación, ¿de acuerdo? Muy bien. Puestos ya a enfrentarnos al Tribunal Constitucional, puestos a cuestionar que se haya hecho un tributo de manera rápida y corriendo, porque según dijo la ministra de Hacienda, que no sé si es verdad, pero he visto memes y he leído así medio en diagonal, como diciendo, esto voy y lo arreglo yo en un santiamén. Bueno, pues cuando las cosas se hacen rápido y sin pensar a veces, pues el resultado pues puede ser no el que se pretendía, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la controversia que hay actualmente ahora con el nuevo Real Decreto Ley que, como he dicho, entró en vigor el día de ayer? Pues bien, que se ha creado este nuevo tributo mediante la figura del Real Decreto Ley.
Entiendo que muchos de vosotros igual no sois abogados, por lo tanto tampoco no tenéis por qué saberlo del todo, pero la figura del Real Decreto Ley, aunque lleve en pequeñito y al final la palabra ley, técnicamente no es una ley. Puede ser una ley, pero en su inicio, en su génesis, no es una ley. De hecho, un Real Decreto Ley es una norma reglamentaria, es una norma que emana del gobierno, no emana del Parlamento, no emana del Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía del pueblo, ¿de acuerdo? Y las normativas que se aprueban por el Congreso, por el Parlamento, sí que tienen la consideración de leyes, pero no nunca una normativa que emana del gobierno tiene el rango de ley, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Este matiz es importante. ¿Por qué? Porque este nuevo tributo, que como he dicho ya está en vigor, se ha creado mediante un Real Decreto Ley. A posteriori, y esto lo dice el derecho constitucional, y esto es así, los reales decretos ley que crea el gobierno y que tienen que estar amparados en situaciones de urgencia y de necesidad, que sería muy, muy cuestionable que volver a introducir este tributo, como se ha hecho, sea una cuestión de, inaplazable urgencia y necesidad, que se podría entender por un sostenimiento de las arcas públicas. Se podría entender. Pero bueno, también leyendo con un poco de cariño y detenimiento la sentencia del Constitucional, el Ejecutivo, es decir, el Gobierno, ya sabía desde hace 3 y 4 años que este tributo estaba pendiendo de un hilo, estaba en la cuerda floja. Y ahora no me vengan ustedes, señores del Gobierno, en 15 días y un cubata, déjame pista que voy corriendo, que ahora yo arreglo el desatino que se debería haber realizado hace 4 años. Pues bien, la figura del Real Decreto Ley no es apta para crear tributos, ¿de acuerdo? Primero, porque para crear tributos y su base imponible y su tipo impositivo, la Ley General Tributaria dice expresamente que debe primar el principio de reserva de ley. Es decir, no se pueden crear o establecer tributos mediante reglamentos. Y un Real Decreto Ley es un reglamento. Ahora bien, otra cosa es que dentro de un mes, este Real Decreto Ley pase el filtro, sea convalidado por el Parlamento, por el Congreso de los Diputados, por donde reside la soberanía. ¿De acuerdo? Si esto sucede, si esto es así, este Real Decreto Ley se convertirá en ley. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa respecto de las plusvalías devengadas desde la entrada en vigor, es decir, desde el día de ayer, hasta que el Parlamento convalide este Real Decreto Ley? A mi entender y a mi juicio, pero bueno, no es porque yo sea excesivamente listo, es porque básicamente me he leído 2 sentencias recientes del propio Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? ¿Y qué dicen? Pues lo dicen clarísimo. Dicen, oiga, la declaración tributaria especial, para los poco entendidos o para los que ya no se acuerden, la amnistía fiscal, creada en el año 2012, ¿de acuerdo? Precisamente para atraer o intentar atraer todo el dinero ocultado al fisco español por parte, sobre todo, de grandes fortunas, en un momento en el que acuciaba una grave crisis económica, es decir, 2012-2013. Pues bien, esta declaración tributaria especial, la amnistía fiscal, se creó mediante un Real Decreto Ley. Pues miren, el Constitucional en el año 17, en su sentencia 73/2017, dice de manera clarísima que el Real Decreto Ley 12/2012 es inconstitucional y nulo, puesto que la normativa empleada no es apta para crear figuras impositivas de acuerdo con lo que establece el artículo 31.1 de la Constitución española. Otro pronunciamiento, y no es desde hace mucho, del año pasado, sentencia 78/2020 del Tribunal Constitucional, dice que el método de cálculo del pago mínimo, estoy hablando de impuesto sobre sociedades, esos pagos fraccionados, ¿no? A los que a alguno os suene, era aquello de que se tiene que tributar dependiendo del volumen de las compañías. Son empresas superiores a 10 millones de euros de facturación, pero que tenían que pagar como mínimo el 20 y pico % del resultado contable. ¿De acuerdo? Pues bien,
Esta modificación del régimen legal de pagos fraccionados en el impuesto sobre sociedades se introdujo por un Real Decreto Ley, pues el Tribunal Constitucional volvió a decir que esa figura no era apta para introducir asuntos sumamente importantes que atañesen a tributos. Por lo tanto, la lógica jurídica, lo que viene a decir es que hasta que no se convalide, como mínimo, este Real Decreto Ley en el Congreso de los Diputados, y hay el plazo de un mes para hacerlo, yo por eso pongo aquí el 10 de diciembre, que puede convalidarse o puede no convalidarse, ojo, estamos aquí debatiendo presupuestos, las legislaturas están pendiendo de un hilo, hay muchos pactos políticos, muchos intereses. Lo normal, yo creo que sí que se acabe convalidando. Pero desde la fecha de su aprobación y entrada en vigor hasta que se convalide, para mí, las plusvalías devengadas pueden ser atacables, impugnadas en virtud del criterio del Tribunal Constitucional plasmado en estas dos sentencias que os acabo de citar. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto acabaría yo la exposición, el motivo del webinar de hoy, que a efectos de resumen es analizar la sentencia reciente del Constitucional, las situaciones jurídicas que se crean, ¿de acuerdo? Cómo hay que tratar las mismas, cuáles son impugnables y cuáles son recomendables que se haga que se inicien actuaciones, ¿de acuerdo? Y luego explicación del método de cálculo de la nueva plusvalía municipal y el matiz de la posible impugnación por no haber utilizado una norma correcta respecto de las plusvalías nuevas devengadas desde el día de ayer hasta que se convalide este Real Decreto Ley en el Congreso de los Diputados. Muy bien, pues ahora veo que hay algunas explicaciones, algunas cosas que voy a dejar a Sergio que las modere o que diga lo que considere. Sí, si te parece, bueno, yo realmente creo que la explicación ha sido fantástica. Muchos estáis preguntando por el tema del PPT, del documento que ha presentado Gorka. Por supuesto, todos los que pertenecéis al colectivo API lo tendréis como es normal. También comentaros que este webinar está siendo grabado. Aquellos que queráis volver a verlo, queréis repasar cualquier concepto de los que nos ha explicado Gorka, lo podréis hacer. Espero que a partir ya de esta tarde en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube del colectivo API. Bien, yo, Gorka, he estado pues, un poquito atento a lo que son las preguntas y prácticamente todas ellas pues, vienen a referirse al tema de los plazos, desde el 26 de octubre hacia atrás, esos 4 años hacia atrás, qué se puede hacer en esos 4 años anteriores, del 26 de octubre al 9 de noviembre, cómo debemos actuar, a partir del 9 de noviembre, cómo se deberá actuar. Yo, si quieres, si te parece bien, hacemos un breve resumen de ello, muy claro y conciso, de estos tramos, e incluso si quieres, lo que puede pasar, como comentabas, con este Real Decreto Ley a nivel de convalidación. No sé si tendremos que volver a vernos, como dices, el 10 de diciembre, pero en el caso... Bueno, yo encantado, al menos hacer una píldora, ¿no? Esto es un webinar, se puede hacer una píldora rápida. Sí. Pues mira, Sergio, a colación de lo que comentas, y intentando ser didáctico y para resumir, que es al fin y al cabo lo que le interesa a todas las personas que han participado en este webinar, hay que tener en cuenta, a mi juicio, a mi entender, situaciones consolidadas tanto en sede judicial como en sede administrativa. ¿De acuerdo? Me refiero a sentencias firmes o actos administrativos firmes, para mí son inatacables. ¿De acuerdo? Se puede intentar, puedes ir a la heroica, ¿de acuerdo? Pero tienes muchos visos de que no prospere ninguna actuación. ¿De acuerdo? Lo mismo sucedería respecto de autoliquidaciones presentadas por ti, respecto de las cuales hayan transcurrido ya más de 4 años. ¿De acuerdo? Por intentar se puede. Esto cada uno es cada cual, pero yo entiendo que ahí tendremos un muro. ¿Vale? Después, segundo escenario, liquidaciones recientes y autoliquidaciones respecto a las cuales no han pasado 4 años. Yo ahí las impugnaría. Todas. ¿De acuerdo? El argumentario es la sentencia, yo he pagado o tú me has liquidado un tributo declarado ilegal y a mí me asiste el derecho. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si me asiste el derecho, no puede venir un tribunal, aunque sea el Constitucional, y negarme un derecho que está en una norma que no ha sido declarada ilegal, que es la rectificación de autoliquidación o el derecho de recurso. Punto y llano. Si la lógica jurídica impera, algún tribunal, algún magistrado, algún juez
debería dar solución al tema. ¿De acuerdo? O instando una aclaración al Constitucional, o planteando una cuestión de inconstitucionalidad, o no, o simplemente diciendo yo aplico la sentencia del Constitucional en lo que considero que es constitucional y ajustado a derecho. Respecto de lo que no considero, pues yo soy juez magistrado y aplico el derecho. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estas situaciones a impugnarlas. Las situaciones en sede que tienen que estar pendientes de resolución, tanto en sede judicial como en sede administrativa, mi parecer es que deberían ser resueltas estimativamente, ¿de acuerdo? Y después, aquellas liquidaciones aún no practicadas o autoliquidaciones aún no presentadas no deberían estar sometidas a tributación, ¿de acuerdo? Se ha hablado mucho, no lo he comentado ahora, los efectos, desde cuándo la sentencia y tal. Claro, la sentencia se dicta el 26 de octubre. A día de hoy no se ha publicado. La publicación en el BOE, precisamente, lo que la esencia, lo que es y para lo que sirve es efectos en frente de terceros. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque podía venir un ciudadano y decir, ostras, pues impugno mi autoliquidación. Es decir, yo no me he enterado aún de que ha existido esta sentencia. Ustedes me dicen que la han dictado, pero ¿el BOE para qué sirve? Es para hacer publicidad, para que todo el mundo en el reino de España se entere de las cosas importantes, ¿me entiendes? Entonces, claro, esto es como no inscribir una finca en el registro de la propiedad. Yo puedo ser titular, pero si no la llevo a inscribir, la fe pública registrada no me ampara. Frente a terceros, yo no soy el titular, aunque yo podía tener un documento y decir que lo he comprado y lo he pagado. ¿A dónde voy con esto? Que se está debatiendo mucho respecto de si desde que se dictó la sentencia hasta que se publique, cosa que aún no se ha hecho, aún podríamos instar y recurrir. Ostras, no hay ningún abogado que lo pueda decir a ciencia cierta, porque como es tan raro, estamos en un mundo desconocido. A mi entender, si se quiere probar, todo es probable. Ahora bien, creo que lo que se va a acabar diciendo es, oye, aunque se publique más tarde, la sentencia está dictada el 26 de octubre. ¿De acuerdo? Lo que no hay tributaciones desde el 26 de octubre hasta ayer, los devengos, hechos que se produjeron, no se van a someter a tributación. Pero intentar arguir que como no se ha publicado la sentencia, de acuerdo, yo quiero impugnarlo todo, ese argumento como tal me parecería endeble, pero no quita que yo, como acabo de decir, se recurra y se impugne todo dentro de los 4 años o liquidaciones administrativas, ¿de acuerdo? Respecto del nuevo Real Decreto Ley, lo dicho, para mí, pero es que no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional, no es la norma correcta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, desde su entrada en vigor, desde ayer hasta que se convalide en el Congreso de los Diputados y se convierta efectivamente en ley, yo para mí hay una vía de impugnación y de recurso. ¿De acuerdo? Así lo creo y así lo estoy recomendando y así se lo recomendaría a un cliente que me viniese al despacho. Es evidente, yo no tengo la solución, esto va a tardar, porque el Estado español, que aunque no es el que ingresa directamente la plusvalía municipal, sino que son los ayuntamientos, tienen un problema, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque un ayuntamiento de Barcelona que igual hace sus cálculos y tiene que devolver, no lo sé, pero igual que el de Madrid, me lo invento, 500, 700, 1.000 millones de euros, lo primero que va a hacer es decir al Estado, oye, transfiéreme, porque me has dejado la caja con telarañas, me has dejado tiritando, y va a intentar luchar que le hagan transferencias de dinero. Entendemos, al final es la bolita, pero bueno, la bolita siempre está, pero yo como ciudadano puedo entender que, jolín, que he pagado un tributo declarado ilegal y que no me lo devuelven. Yo puedo entender que la herencia que pagué de mi abuela hace 25 años no me la devuelvan, pero si me compré un piso hace 6 meses, heredé de mi madre hace 1 año o mi abuelo me donó una finca hace 2 meses, coño, que no me devuelvan el dinero, ostras, esto choca. Correcto. Bueno, Gorka, yo creo que queda clarísimo. Probablemente hablábamos, yo te tomo la palabra, de volver a vernos el día 10, a ver si al final se convalida o no se convalida este Real Decreto. Y en todo caso, pues recordaros que aquellas consultas que las ha habido, tanto en el chat como en el apartado de preguntas y respuestas, que sean pues, más personales, casos concretos, que necesiten de un análisis, por favor, si pertenecéis a nuestro colectivo, pues se las reenviáis a nuestro departamento jurídico y estarán encantados de analizarlas y contestarlas con rigor. Y dicho esto, pues nada, yo simplemente despedir a Gorka. Ha sido un placer. Espero que nos volvamos. Igualmente, he intentado resumir los escenarios.
Ni yo, y creo sinceramente nadie tiene la varita de lo que va a pasar, pero que se va a seguir hablando y esto no se acaba aquí, esto estoy completamente convencido, ¿de acuerdo? Y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, Sergio, y perdonad las erratas de la presentación. Esta tarde enviaremos junto con Sergio en castellano el documento completamente definitivo para los que consideréis o Sergio considere oportuno mandaros la versión correcta y definitiva. Muchísimas gracias a todos. En cuanto lo tengamos, lo recibimos y simplemente despedir ya este webinar, comentaros que probablemente ya recibiréis la convocatoria para el próximo webinar que verse sobre esta temática y recordaros que la semana que viene, el día 17, pues ofreceremos el webinar que hacemos de forma periódica a nivel trimestral con los datos del trimestre. De esta manera, pues nos veremos la semana próxima. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.